Hola, Dios les bendiga, estimada familia de la fe y estimados oyentes. Hoy hablaremos por voluntad de Dios, señales de los últimos tiempos. Se acerca la venida del Mesías. Y si quieres, únete conmigo en esta pequeña oración. Espíritu Santo, te ruego, nos ayudes a compartir la palabra de Dios. Danos entendimiento y revelación. En el nombre de Jesús, amén. Quinto discurso, el sermón escatológico del reino. Desde el libro de Mateo 24, versículo 1, hasta Mateo 25, versículo 46. Aquí se encuentra el último discurso del Señor Jesús, el único sermón profético más extenso registrado en todos los evangelios. Con la ayuda de Dios, hoy analizaremos el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 3 al 14. Y sí, Cristo viene, Cristo viene. Señales que anticipan el fin. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le preguntaron a Jesús por las señales que habrá de dos acontecimientos muy importantes, la venida de Cristo y el fin del siglo. Estos dos acontecimientos ocurren secuencialmente. Primero viene Cristo por su iglesia, que son todos los redimidos por su sangre, quienes serán levantados hasta las nubes, donde se reunirán con los muertos en Cristo, recién resucitados, y de allí partirán todos juntos hacia el cielo. Si viniera hoy el Señor Jesús, ¿estás listo para irte con Él? En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego de esto empieza la gran tribulación, que se desarrollará durante 7 años, gobernados por el anticristo, la gran bestia y el falso profeta. En los primeros 3 años y medio habrá una aparente paz, bajo un gobierno mundial unificado, pero luego hacia el final el anticristo se declarará públicamente como el mismo Satanás y empezará la persecución y el tormento para la humanidad. Los que no pudieron partir con Jesucristo, porque nunca le buscaron ni entregaron sus vidas a Él. Aquí todo ser humano deberá ser marcado con el sello de la bestia para poder vivir y desempeñarse como un ciudadano normal, para viajar, para comprar y para vender, para recibir servicios públicos, para hacer fiestas y otro tipo de actividades. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los que no se dejen sellar porque todavía creen en Jesús tendrán que sostener su fe frente a una guillotina, la cual les decapitará, y tendrán la oportunidad de ser salvos. Los que nieguen a Jesús recibirán el sello de la bestia y pasarán a ser propiedad exclusiva de Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, nos dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero este mundo gobernado por Satanás será destruido junto con sus seguidores, aquellos que tienen el sello de la bestia, dando paso al reinado milenial de Cristo junto a sus redimidos. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el inicuo? El inicuo es el malvado, o sea, el anticristo, el hombre de pecado. Será un dictador mundial, nadie podrá detenerlo, ningún poder de la tierra, solo la venida de Cristo lo detendrá. Es decir, que la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que procede de su boca, consumirá al anticristo. Y podemos ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí tenemos el poder de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Señales de los últimos tiempos. Se acerca la venida del Mesías. Y sí, Cristo viene. ¿Y qué señales tenemos? Primero, falsos mesías. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una advertencia de precaución ante el engaño. ¿Y cómo podemos cuidarnos del engaño? Discerniendo los espíritus. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el judaísmo se creía que la profecía procedía siempre del Espíritu de Dios, por eso era muy probable que algunos lograran confundir o engañar a los creyentes de la iglesia con profecías. Por esa razón, el apóstol recomienda no seguir esta costumbre, sino probar al que se presenta como parte de Dios por medio del discernimiento de lo que predica o enseña. Podemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento y también con la lectura de la palabra ir comprobando, como tratamos de hacerlo ahora, que lo tratamos de comprobar si está en la Biblia y si es coherente todo lo que decimos. Efesios capítulo 5, versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe es una advertencia contra la enseñanza de que uno puede ser un creyente y continuar obstinadamente participando en los placeres de la carne. Por el contrario, se invita a los creyentes a que anden como hijos de luz. Un hebraísmo que quiere decir estar completamente dominado por la luz espiritual que viene de Dios. Personalmente yo dejé el pecado, no conocí a Dios y no volvería, ya que el Señor Jesús me encontró, me mostró su poder y no quiero volver atrás. El pecado es un engaño, trae maldición, infelicidad. La mujer y el hombre caen en el profundo pecado del sexo, alcohol, otros placeres y engaños. El cuerpo del humano se llena de demonios y buscamos la felicidad y solo caemos una y otra vez en la infelicidad. Un cuerpo dominado por el demonio. Lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Se pierde la moralidad. Venimos a ser dominados por las tinieblas. Pero yo me quedo con Cristo, me quedo con la luz. La luz que es Jesús nos trae bendición, nos da el Espíritu Santo y nos da paz y nos libra del engaño que solo trae sufrimiento. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y te hablo de un Dios vivo, todopoderoso, que hace milagros. Si no fuera así, yo nunca habría cambiado. No me gusta perder el tiempo. Y yo no creía en Dios, nunca pensé que conocería a mi amigo fiel y Señor Dios Jesús.
Vi su poder cuando demonios me atacaban en las noches y en mis gritos decía, Jesús, Jesús, la sangre de Jesús, y esos demonios me soltaban. Entonces dije, Señor Jesús, me arrepiento, quiero saber cómo eres, y desde ese momento dejé de beber cerveza y otras cosas a partir de la lectura de la Biblia. Dejé de leerme el tarot por internet, el horóscopo. Decidí casarme. Tenía que decidir o Dios o el pecado, sabiendo que el trato con mi novio fue de nunca casarnos. Y dije que Dios me ayude. Entonces nos casamos. No estaba en nuestros planes. Cuando ves el poder de Dios, decides cambiar y prefieres ser obediente a Dios, por amor a Dios. Es muy agradable. Es como ir al cielo. No se puede explicar estar en la presencia de Dios. Nada es forzado. Dios no obliga a nadie. Y eso es lo más bonito, que te da libre albedrío. Recoges las consecuencias del pecado porque Dios es justo, pero Dios no te obliga. Cuando tú ves el poder y quieres más de Él y sabes que a Dios no le agrada, le pides ayuda y decides dejarlo por amor a Dios, porque sabes lo que Él representa, quieres más de su presencia. O yo quiero más de su presencia. Las personas que tienen un encuentro, la mayoría pues tienen esa presencia profunda espiritual que no se puede explicar, que enamora, que te dices, no vuelvo atrás, no quiero el pecado, líbrame, Señor. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios vino por los perdidos, Él ama las almas. Palabras de nuestro Señor Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores al arrepentimiento. La persona que diga, si eres peor que yo, o te sientes por ser hijo de Dios mejor que todos nosotros, y si piensas que si yo fui peor que tú, peléate con Dios. Dios murió por todos, por los asesinos, prostitutas, travestis, mentirosos, borrachos, todos, hechiceros. Dios murió por todos nosotros. La persona que se arrepiente, Él anula toda su acta de pecados, por más grande que sean. La palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús, Dios me perdonó, me lavó con su sangre, y esto te cuento no porque soy una religiosa ni pierdo el tiempo. Si yo no creyera en Dios, nunca perdería mi tiempo. Estaría en el pecado, pero sé que Dios es real y quiere darnos vida eterna. Quiere que sepas que nos ama a todos, te ama. Él es el único que perdona y que no recuerda el pecado. Sana el alma, que cuando recuerdas el pasado, está herida. Y cuando hables de ello, comienzas a llorar, a sufrir, y la herida comienza a sangrar. Cuando Jesús te sana, cuando abres la herida, ya no está herida, está totalmente sano, está restaurado, liberado. Tu cuerpo está aliviado, lleno del Dios, no lleno de sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a la depresión y si no se trata, al suicidio. Seguimos con el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aumento de sectas, religiones falsas, características de estos tiempos, doctrinas impuestas por hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hasta que llegue un anticristo que se opondrá a Cristo, instituyéndose como única oportunidad hasta que venga el Señor desde el lugar santísimo de los cielos a la tierra y resuelva los problemas. Un poder superior
es el de nuestro Señor Jesús. ¿Quién puede superar al anticristo? Nadie. Solo nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor Jesús regrese, Él vendrá como la palabra viva de Dios. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, el poder de la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la venida de Cristo lo detendrá al anticristo. 2. Segunda señal, guerras. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y recalcamos lo que dice, es necesario. Jesús nos dice que es necesario. Guerras y rumores de guerras. Las Naciones Unidas no pueden resolver el problema de las guerras, y se creó para mantener la paz y seguridad. No habrá paz en el mundo hasta que venga el príncipe de paz, nuestro Señor Jesús. Y Jesús, vemos como en otra parte de la Biblia dice, es necesario. Cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y Jesús decía, es necesario. Jesús sabía que por su autoridad podía mover los cielos a su favor o en su defensa, pero también sabía que debía obedecer hasta la muerte, aunque representara renunciar a sus derechos, para que se cumplan las escrituras. Todo lo que pensamos ahora es necesario para que se cumplan la palabra de Dios. 3. Calamidades. Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las guerras y rumores de guerras, las pestes, hambres, terremotos, no constituyen la señal de que nos encontremos ya cerca del fin. Entonces, ¿dónde estamos? En principios de dolores. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Si este es el principio de dolores, quiere decir que no se termina aquí. En conclusión, viene más dolor. El principio de la tribulación y sus señales. 4. Persecución a los creyentes. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Persecución del Evangelio. Cristianos alrededor del mundo están sufriendo persecución por su fe en el Señor Jesús. Seremos aborrecidos a causa de nuestro Señor Jesús. He asistido a cursos donde en una parte enseñan filosofía, y cuando yo decía algo de Dios me dijeron aparte, solo a mí, que no hablara de Dios. Yo algunas veces pido sabiduría a Dios en mis oraciones. Yo siempre digo, no me puedo mentir a mí misma, y la libre expresión. Y cuando ellos cuentan cómo salen adelante con sus creencias filosóficas y sus prácticas y sus diferentes prácticas a sus dioses, entonces yo digo, y lo suelo practicar, una vez lo probé, con mucho respeto a todos, mi experiencia personal. Yo le pido ayuda a Dios y Dios me ayuda. Y así, gracias a Dios, no me dijeron nada. Claro, todo el mundo hablaba de sus dioses y yo no podía mencionar a Dios. No se puede dejar de ser uno mismo, siempre respetando a los demás, pero también merecemos respeto.
Increíble. Ellos meten filosofía, pero si tú hablas de Dios, te anulan. Se debe pedir con sabiduría para ser uno misma y ser mansa como una paloma y astuta como una serpiente. Lo raro es que cuando todo esto pasaba, los demás decían gracias a Dios, ay Dios, pero a ellos nunca les decían nada. Claro, el enemigo sabe que la gente lo nombra, pero no cree en él. La situación cambia, porque yo sí creo en Dios y entonces soy un problema para el diablo. Es importante la realidad, el respeto a todos y así podemos ser aceptados también. Gracias a Dios y gloria a Dios. Deberemos esforzarnos y ser valientes. El verdadero pueblo de Cristo, redimido por su sangre, tiene una constante que lo diferencia de las demás religiones y sectas. Es el continuo acoso y ataque por parte de las tinieblas. Es por eso que el verdadero pueblo cristiano es perseguido, ultrajado, asesinado en todas partes del mundo, pues no cabe dentro del pecado y las pasiones del mundo. Las tinieblas con su cabeza, que es Satanás, atacan constantemente al pueblo de Cristo, porque éste se mantiene luchando para rescatar las almas antes que lleguen al infierno. El diablo se mantiene en constante pelea contra los verdaderos cristianos, porque no quiere que vayamos al cielo, no quiere que la gente sepa que es un Dios vivo, real, verdadero y nos ayuda. Recuerdo que cuando recién había conocido al Señor no tenía sabiduría y un día escuché a un chico en el trabajo que acababa de entrar, por cierto. Dijo, soy mejor que Dios, y había cambiado una contraseña. Para mí es una cosa muy sencilla. Y yo le dije, oh, no digas eso, mira lo que le pasó al hombre del Titanic, que dijo que ni Dios un día, y mira qué pasó. Y me hizo una emboscada. Mintió, hizo que me despidan, y antes de irse, cuando había bajado de que me habían despedido por sus mentiras, dijo con una burla en su cara y una sonrisa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué tristeza, el pecador destruye mucho bien. Hay que ser sabios. Ahora solo escucho y callo, pues sé que Dios se puede defender por él solo. Y si yo soy luz, pues los demás pueden ver a Cristo. Mateo. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el reino de Dios no se admiten cobardía, sino coraje y determinación radical. Y seguro que sí, estoy convencida de esto, porque en los sitios que vas a hacer cursos, todos son filosofías. Aplican muchos valores de los que están en la Biblia, pero le atribuyen todo a la filosofía. Y si tú hablas de Dios, dicen, por favor, no hables de Dios. Entonces es cuando no te dejan ser tú. Y tú tienes que decir, mi experiencia, o bueno, lo que yo digo es mi experiencia personal, es esta. Porque si todo el mundo habla de sus dioses, de sus religiones, y claro, pero el problema está en que uno cree en Dios y el diablo no quiere. Si hablan de Buda, está bien. Si hablan de Mahatma Gandhi, está bien. Si hablan de cualquier científico, está bien. Si ellos imponen lo que creen, está bien. Pero si tú hablas de Dios, eres un raro, un extraño, por favor, no hables de eso. Pero no se puede negar, porque si a mí Dios no me diera fuerza, no estaría ahí. Evidentemente, respeto a todos, pero he aprendido a decir, esta es mi opinión. Yo respeto lo que decís vosotros. Es mi opinión, es mi vida personal. No voy a quedarme sin decir nada. Quinto, el engaño. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 10.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa y se entregarán unos a otros. Algunos se rendirán. Claro, es mucha la presión. Intentas, si estás acostumbrado, intentas tener cuidado al hablar, porque no les gusta escuchar, oh, gracias a Dios, oh, Dios me ha ayudado. Comienzan a debatir, no, ¿por qué dices que es Dios si eres tú? No. Y cuando le dices a alguien, mira, yo no soy una religiosa, yo me he ido a sacudir muchos demonios, me han ido a pegar en mi cama cuando dormía, no podía avanzar, los he visto. Y si no hubiera creído el poder, si no hubiera visto el poder de Jesús, no me hubiera convertido. Ah, entonces es espiritual, algunos dicen. Claro, eso es espiritual. Te hablo de un Dios vivo, te hablo de una experiencia real que no la puedo dejar. No puedo dejar a un Dios porque el diablo me mataría. Estoy convencida. Bueno, afortunado o no, no sé. Es el que no tiene ataques tan fuertes, quizás como yo, pero no es agradable irte a tu cama a dormir y que te vengan a sacar del cuerpo o que te peguen. Si no tuviera Jesús, estaría probablemente muerta. Y no, algunos dicen, ¿qué habrás hecho, mujer? ¿Por qué te pasa eso? Hay personas que nunca han tenido su trabajo o quizá piensan que no han hecho nada. Puede ser que no hayan hecho nada. La envidia existe y son métodos, la brujería es un método de destruir al humano para que no encuentre trabajo o para quitarle muchas cosas, para matarle, para sacárselo de encima. Por eso no me gustan las películas de brujería, porque sé que a varias gente le han hecho daño. Incluso yo, si no hubiese visto el poder de la brujería ni el poder de Dios, pues no creyera. Antes no creía en estas cosas. Hasta que me pasó. Cuando te pasa, te quedas, ¡ay, Dios, sálvame! Te conviertes. Como dice la palabra de Dios, todo a un cristiano le sirve para bien. A mí me sirvió para creer. Bienaventurados los que no ven y creen. Gracias a Dios, Dios es misericordioso. Si no, ¿dónde quedaría yo? Mateo, libro de Mateo, capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas engañarán. Debemos escuchar a Dios, escudriñar las escrituras para no ser engañados. Sexto, incremento en la maldad. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad aumente, muchos dejarán de sentir amor hacia los demás. Y esta realidad más evidente se notará en los últimos tiempos. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios nos dé perseverancia y valor, sabiduría, mansedumbre, astutos, ser prudentes, hablar cuando tenemos que hablar de nuestra experiencia, no imponer las cosas, tratar de ser buenos trabajadores, buenas personas. Con la ayuda de Dios podemos, sin Él es totalmente imposible. 7. Evangelismo global. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús murió por toda la humanidad y la palabra de Dios es para toda la humanidad. Palabras de nuestro Señor Jesús. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está con nosotros todos los días, cada día, estemos bien, estemos mal. Si estamos en oración, leemos su palabra, hablamos con Él, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si te pasan cosas malas, no quiere decir que Dios no esté contigo. Señales de los últimos tiempos. Se acerca la venida del Mesías. Cristo viene. Entonces hacemos un repaso. Primero, falsos mesías. Segundo, guerras. Tercero, calamidades. Cuarto, persecución a los creyentes. Quinto, engaño. Sexto, incremento de la maldad. Y 7, evangelismo global. Este estudio lo hemos hecho desde Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el 14. Aún estamos a tiempo para buscar el rostro de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra profética más segura. Algunas profecías ya se han cumplido, otras están por cumplirse. Hoy es día de salvación. Dios, nuestro Salvador, quiere lo que dice su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios dice todos los hombres. Dios no obliga a nadie. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que dijo Josué. Y yo también. ¿Y tú qué dices? Día de elegir con qué Dios me quedo o a qué Dios sirvo. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El reto que Josué presenta a las tribus es un recuerdo de Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 5. Había llegado el momento de decidir lealtades a Dios o a los dioses cananeos. Hoy es día de decidir: o te quedas con el amado Señor Jesús, el amigo fiel que hace milagros, o te quedas en el mundo con el diablo. No podemos servir a dos señores. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Interesante pregunta. ¿Somos más fuertes que Él? No, somos polvo. Y Él es Dios Todopoderoso, fuego consumidor. También nos ama. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Tenemos comunión con el Señor Jesús. Tenemos comunión con el enemigo. No es tiempo de engañarse, no es tiempo de ser tibio. ¿Qué decides tú? Palabras de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. O frío o caliente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Eres frío, tibio o caliente? Vivimos en tiempos difíciles. Dios nos está hablando. Él es un Dios misericordioso, o cielo o infierno. No hay paso intermedio, o Dios o el diablo. O un poquito para Dios, un poquito para el diablo. No existe. No nos engañemos. Dios está vivo, Él resucitó, da descanso. Él es el médico de médicos. Sana las heridas que el psicólogo, por más que quiera, no sana. Solo Él es capaz de curar heridas que cuando se hablan, si Dios nos ha sanado, ya no sangra.
Hablamos de un Cristo vivo, resucitado, de un Dios amoroso, sanador. A mí me sanó el alma. Habría sufrido mucho en la vida. Pensaba que Dios no existía. Hasta que mi alma tocó fondo. Ya no podía más. Fondo por segunda vez. Y Dios me encontró a tiempo. Me sanó y me restauró. Vi su poder ante las tinieblas. Vi su poder en mi alma también, sanador. Y te hablo de un Dios todopoderoso. No me gusta perder el tiempo ni engañarme a mí misma. He visto milagros, he visto el poder de la brujería, como te he comentado antes. En varias ocasiones me sacaban del cuerpo, ataban mis manos, secuestraban mi alma. En otras ocasiones me pegaban, pero cuando decía Jesús, Jesús, la sangre de Jesús, ten misericordia de mí, me dejaban estos poderes malos de las tinieblas. Y si vas a la iglesia y no crees en Dios y el diablo, existen. El diablo es mejor que nosotros, muchas veces. Él cree y tiembla. El humano ni cree ni tiembla. Y de verdad que si no te ha pasado lo que a mí me ha pasado, quizás no tengas una experiencia y por eso no crees. Si a mí no me hubiera pasado, tampoco hubiera creído en Dios. Había sufrido mucho desde la niñez. Pensaba, a veces decía Dios, pero no le conocía. Sé que no es la culpa de Dios, solo es el resultado del pecado. Mi padre decía creer en Dios, pero nunca obedeció lo que Dios dice en su palabra. Mi madre nunca aceptó a Dios. Yo nunca había aceptado a Dios y pensé que nunca lo iba a aceptar. Gracias doy a Dios por la experiencia, porque no me gustaría estar en una iglesia o decir, sí, creo en Dios, yo también creo en Dios, y luego no conocerlo. Cuando te dispongas, ven tal como estás al Señor Jesús. Solo Dios cambia si se lo pedimos. Él ama, perdona, cambia, restaura. La lectura, la palabra, la oración, con un corazón sincero y perseverancia. El diablo no le gusta perder las almas y te dará un banquete de pecados, te enviará un banquete de tentaciones. Los que quieran, diremos no. Yo me quedo con un Dios vivo. No me gusta ser marioneta del diablo y tampoco quiero ir al infierno con él. ¿Y tú con quién te quedas? Solo dos opciones, o Jesús o el enemigo. Tú eliges. Oh, yo soy ateo, no creo en Dios. Lamentablemente, o porque es el mandato de Dios. Hay Dios o el diablo. Si somos ateos, estamos en el camino del diablo. Si creemos en Buda, estamos en el camino del diablo. Si tenemos dragones, creemos en el dragón, estamos en el diablo. Si son satanistas, están en el diablo. Si son brujos, están en el diablo. Espiritistas, están en el diablo. Y muchas sectas dicen ser de Dios y son del diablo. Difícil creer en Dios. La gente que le busca la encuentra. La gente que habla con Él. La gente que tiene una relación con Él. La gente que pide que Dios se revele a su vida, la encuentra. Una vez estaba trabajando en una tienda de promotora de móviles. Y aquel día estaba en Mediamar. Vino una chica y miró los móviles. Me dijo, yo te conozco. Le dije, ay, hola, soy Jenny, promotora. ¿Te puedo ayudar? Me dijo, yo te conozco, te he visto. Ah, me dije, puede ser, en algún curso. Suelo hacer bastantes cursos, sí. No, dijo, yo he soñado contigo. ¿Y tú te llamas Jenny? Digo, sí, me llamo Jenny, seguro que me conoce. Pero me conocí en su sueño.
era católica. Dios le había revelado en sueños que yo hablaba con Dios y que me llamaba Jenny. Entonces le dije, ya sé. Le dije, es un sueño que Dios te dio. Y Dios le dije, ¿que eres católica? ¿Qué tipo de creencia tienes? Y me dijo, sí, soy católica, pero bueno, soy católica a mi manera porque yo hablo con Dios. Le dije, vale, el mensaje es de Dios para ti, que tienes que dejar las imágenes, porque como tienes una relación con Él, te ha revelado mi nombre. Has venido y me has visto y no me conocías de nada, porque la chica resulta que vivía en Ibiza y estaba de vacaciones y se iba. Entonces le dije, busca una iglesia evangélica y sigue hablando con Dios y que Dios te bendiga. Me sorprendió muchísimo el sueño, pero me sorprendió muchísimo que me conocía en su sueño. Las cosas de Dios son así. Sabía que la chica iba a venir, sabía Dios que yo iba a estar ahí y me utilizó para decirle que Él no le gustan las imágenes, que Él es un Dios vivo, real y verdadero. Y que siga con su relación a su manera. No pedía las imágenes, hablaba con un corazón sincero con Dios. Dios se revela a los que le buscan. Y si no conoces al Señor Jesús y quieres que Dios te abrace, que Dios te perdone, quieres encontrar el amor, que Dios te dé el amor de Jesús, puedes hacer esta oración conmigo. Y si no, cuando tú quieras, únete conmigo a esta oración. Padre Santo, te necesito, me arrepiento de todos mis pecados. Ayúdame, te ruego, a tener una comunión íntima, a hablar contigo toda tristeza que mi alma tenga guardada, para que experimente estar libre de todo dolor del pasado, de heridas, que pueda perdonar de verdad, que mi alma sea sana y rompa toda cadena y experimente tu poder sanador. Que me cambies en todo lo que tú decidas, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Fortaléceme en el poder de tu espíritu, te ruego. Me des los tesoros de tu palabra, que se vaya toda tiniebla de mi vida, que cada día lea tu palabra con revelación del Espíritu. Santo, 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 soy tu Hijo. Rocíame con tu sangre. Gracias, porque quedo blanco como la nieve. Que me perdone a mí mismo. Escribe mi nombre, te ruego, en el libro de la vida. Abre los cielos y derrama lluvia de bendiciones espirituales y materiales según tu voluntad y nuestra necesidad hasta que sobreabunde. Y que me enamore de ti y sepa que estás vivo, que tu poder es superior a todo poder, que todo poder está bajo tus pies. Gracias porque resucitaste y me amas. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias, Creador. Toda gloria, honor, poder a mi Salvador Jesús, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y sí, ya conoces a Dios y ya has entregado tu vida anteriormente a Jesús. Si tú quieres, puedes unirte a esta oración. Padre Santo, Dios incomparable, todopoderoso, amoroso Padre Dios, gracias por la sangre de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque si nos arrepentimos nos perdonas. Yo me arrepiento por cualquier cosa que no te haya agradado o cualquier pecado. Mejor es tu presencia que la vida, como dice el libro de Salmos 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Profundo es tu amor. Necesito tu perdón. Tu Espíritu Santo, llénanos de ti y quita todo lo malo de nuestro ser. Señor Jesús, te suplico que nos des la mente de Cristo, como dice tu palabra en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a perdonarnos, como tú lo has hecho ya. Alabanzas al Rey de Reyes, a nuestro Salvador Jesús. Te ruego nos fortalezcas, nos hagas volar como las águilas, alto, muy alto. Que no veamos los problemas, Señor, que volemos muy alto. Que veamos que tú nos amas, aunque la gente nos desprecie. Abre nuestro conocimiento, que cuando leamos entendamos, que nos preguntemos esto, como decía el libro de Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo:
¿Pero entiendes lo que lees? Hechos 8:31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gracias por estar hoy junto con todos nosotros, haciéndonos entender tu palabra, no para castigarnos por nuestro pecado, sino para darnos tu paz. La profundidad de tu sabiduría de lo alto, ayúdanos a ser calientes, no tibios, a no andar en la mesa de los demonios. Haz un milagro en cada uno de nosotros y sigue convenciéndonos a todos de pecado, a todo tu pueblo, a cada uno de los que están escuchando el mensaje, toda la familia, las almas que no te conocen, donde quiera que estén en cada lugar del mundo. Para ti no existe lugar oculto, que la palabra viva llegue a todas las almas, por tu misericordia, por la sangre de Jesús. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias, Señor, por la reconciliación. Te rogamos que envíes tu palabra y, si es tu voluntad, sanes a Jacqueline, Miguel, María, Carmen, Elisa y por toda persona que está enferma, que esté escuchando. Sánalos, Señor. Salmos 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Llévate este virus, Padre, cuando sea tu voluntad, porque tu palabra dice es necesario. Ten misericordia de todos nosotros y gracias por protegernos a todos. Gracias, muchas gracias. Te suplicamos por este gobierno. Dale sabiduría, Señor, para los planes de empleo, para toda decisión que tengan que tomar. Por tu misericordia envía legiones de ángeles para nosotros, nuestra familia, este mundo, que eviten suicidios, robos. Protege, te rogamos, a todos los niños del mundo. Gracias por los que vienen, gracias por los nacimientos, gracias por el milagro de la vida. Gracias por abrir el cielo y derramar lluvia de bendiciones espirituales y materiales según nuestra necesidad y tu voluntad hasta que sobreabunde. Danos, te ruego, tu fuerza, dominio propio, humildad, dones, don de fe, amor, talentos, todo para tu gloria y tu honra, y que nunca te robemos la gloria a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a no desmayar. Salmos 18, versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Líbranos de nuestros enemigos, escóndenos en tu presencia. Números 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Contra la iglesia, contra nosotros, no hay agüero, ni adivinación. Gracias, Jesús. Derriba todo gigante, toda fortaleza cae por el poder de tu palabra. Gracias por escuchar nuestro clamor. Nadie como tú. Santo, santo, santo Jesús. Precioso Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a ti toda mi adoración, porque tú eres el Dios, el único digno de alabanza y de adoración. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos vosotros por vuestro tiempo. Gracias por compartir un día más. Que Dios nos siga bendiciendo y hasta la próxima, solo si Dios quiere.